Principios bíblicos de la gracia divina. Lección 19, módulo 2, lección 8. Defendiendo la fe. Por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en hebreo. Fe. Emuná, que significa firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad, veracidad, verdad. Pecado. Hatat. Lenguaje utilizado en griego. Misterio. Musterión. La palabra misterio o secreto se deriva del griego muo, que significa cerrar la boca. Revelación. Apocalipto, que significa quitar el velo o cubierta, revelar, descubrir, manifestar o revelar lo venidero. Verdad. Aletheia, que significa verdadero, veraz, verdaderamente. Aletheia se diferencia de cualquier otra verdad o razonamiento en que ésta es una verdad que desoculta, es por tanto una verdad inteligente, una verdad que revela, que aclara y saca aquello que está oculto a la luz. La palabra aletheia literalmente significa aquello que no está oculto. Testamento. Diatseke significa disposición o herencia. El verbo de diatseke o testamento, diatitemi, significa disponer las cosas en su debido lugar. Promesa, evangelia, que significa anuncio, información, proclama o mensaje. Pensamiento central de la lección. La fe es por muchos profesada, pero no por todos entendida. Existe un misterio detrás de la fe creativa que restaura y transforma la vida del hombre. Esta fe es entregada una vez al creyente y de la misma manera que la gracia, la fe es confirmada y fortalecida a través de la palabra espiritual en nuestras vidas. El misterio de la fe. 1 Timoteo capítulo 3 verso 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio aparece 36 veces en la Biblia. Esta palabra es utilizada 3 veces en los evangelios históricos, 8 veces en Daniel, 4 veces en el Apocalipsis y en 21 ocasiones por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere a la fe como un misterio o musterión que cierra la boca al que no cree, mu, y que como un apocalipto o revelación hace brillar la justicia divina en la simiente de Cristo. Judas, en su corta carta de apenas 25 versos, nos deja saber una importante y esclarecedora verdad. La fe es entregada una sola vez a los santos, de tal manera que tanto la fe como la renovación viene solo una vez. Quien ha sido verdaderamente renovado ya no puede ser renovado nuevamente. Véase Hebreos capítulo 6 versos 4 al 9. Entonces nos dice Judas en su verso 4, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hebreos capítulo 6 verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. De tal manera que una vez que el creyente ha sido alumbrado, renovado y conectado a la fe divina, el creyente permanecerá unido a ella para siempre. El espíritu de fe será ahora el encargado de dar guianza y dirección en la aletheia o verdad revelada que quita lo oculto y nos hace caminar en el testamento o herencia diatseke del diatitemi, en donde todas las cosas están en su debido lugar. Entonces, hemos dicho que la palabra misterio viene del griego musterión y que a la vez esta palabra se deriva del griego muo, que significa cerrar la boca. De tal manera que el misterio de Dios cierra la boca al que no cree porque no lo puede entender. El misterio de Dios debe de ser revelado. Y para que éste sea revelado, tiene que ser revelado a través de aletheia,
Aletheia es una palabra griega que significa verdad revelada, que quita lo oculto. Cuando esta verdad revelada alumbra los ojos de nuestro entendimiento, entonces nosotros caminamos en la herencia o testamento, que la palabra griega de herencia y testamento es diatseke. Y a la misma vez el verbo de testamento, que es diatitemi, significa poner las cosas en su debido lugar. Continuamos entonces. 1 Corintios capítulo 2, verso 13 nos dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mensaje de la fe divina es una verdad que, por ser un misterio revelado, merece ser presentada tanto con amor como con ardor. La fe es gracia, la fe es luz, la fe es orden y restauración. Es el poder mediante el cual fueron creadas y se sustentan todas las cosas, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A decir verdad, la fe revelada no es sino Cristo mismo actuando en nuestras vidas. Pero miremos un poco más a esta verdad desde el punto de vista de Santiago, columna de la iglesia judía en Jerusalén, y de Pablo, apóstol de la iglesia gentil. Salvación y justicia de Dios, ¿por fe o por obras? A los ojos de Santiago fueron las obras o los aciertos de Abraham las que le justificaron y no la fe. Por el contrario, el apóstol Pablo sostiene que no es el que obra, sino el que cree. Aquel que cree, su fe le es contada por justicia. Y añade el apóstol que sin duda, que si Abraham tenía de qué gloriarse con respecto a sus obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí, quizá ante los hombres, pero la justicia del hombre ante Dios no funciona. ¿Por qué? Porque todo hombre que pretende mostrar obras de justicia propia ante Dios caerá en una deuda imposible de pagar. Alrededor del año 47 después de Cristo, Santiago o Jacobo el Justo, discípulo y hermano de Jesús de Nazaret, quien además era líder junto con Pedro y Juan de la comunidad judeocristiana en Jerusalén, escribió Santiago 2:23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Verso 24: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Cerca de 10 años después que Santiago expusiera su punto de vista, alrededor del año 57, el apóstol Pablo debió corregir, aclarar o ampliar este mismo pasaje en cuestión. Romanos capítulo 4, verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En este pasaje el apóstol Pablo, lleno de la sabiduría divina y de amor, cuestiona y corrige lo dicho por Santiago. Para esto utiliza el modo pasivo condicional, sí y fue, de tal manera que dice: si Abraham fue justificado por las obras,
Pablo directamente no lo niega, solo lo contradice. Pablo dice, en dado caso que así hubiera sido, hablando condicionalmente, estas obras no habrían sido contadas como un triunfo, sino como un pago o abono a una deuda, y por consiguiente como un saldo negativo para el obrador. Además, en el verso 6 hace mención de la bienaventuranza de la cual habló David, bienaventuranza que atribuye justicia solo por gracia, o sea, sin que la hayamos ganado, sin merecerla. O sea que la recibimos sin las obras de la ley mosaica. Romanos capítulo 4, verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Para entender la fe de Dios, lo primero que debemos de entender es su gracia. Pues por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. De tal manera que las obras no son para, sino fruto o producto de nuestra salvación. Efesios capítulo 2, verso 8. Romanos capítulo 6, verso 22. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Romanos capítulo 11, verso 6. También en Romanos capítulo 10, verso 5 se nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Interesante porque aquí se nos dice lo que la ley escribe y lo que la fe dice. Bueno, vamos a leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo o traducción en lenguaje actualizado. Esta Biblia nos traduce este mismo verso en Romanos capítulo 10, verso 5 de la siguiente manera. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Si la persona que quiere ser justificado por ley cumple con toda la ley, se salva. Es lo que dice Moisés, ¿verdad? Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Entonces, sabemos lo que dijo Moisés, pero ¿y qué dice la justicia que es por la fe? Leemos Romanos capítulo 10, verso 6. Porque la justicia que es por la fe dice así. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez más, me permito recordarles que el fundamento de la fe común en Cristo comenzó a partir de la resurrección. Resurrección en la que Jesús, siendo Rey y Señor de Israel, fue hecho testimonio al mundo y primicia de los que durmieron. En Hechos capítulo 17, verso 31 se nos dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe, prueba o testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Resumiendo, la justicia que es según Moisés nos ordena hacer. La que es según Cristo tiene como base creer. La justicia que es según la ley escribe. La que es según Dios por medio de la fe nos dice que si creemos en el poder que levantó a Jesús de los muertos, seremos salvos. Una es letra, escrita en piedra, y escribe que es por obras. La otra, siendo espíritu, nos dice que el don
de justicia es por la fe. El apóstol Pablo deja más claro en sus cartas esta posición en cuanto a las obras de la ley y la justicia que es por la fe de Dios y su gracia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, verso 2, escribe: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, aquella que es por la fe, por supuesto. Verso 4, porque el fin de la ley, y está hablando de la ley mosaica, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sabemos que hay una ley eterna. Sabemos que hay una ley de justicia. Sabemos que hay una ley de equilibrio. Sabemos que hay una ley de vida. Romanos 8:2. Pero la ley de Moisés estaba matando, porque solamente aquel que cumplía a plenitud la ley sería salvo. Es lo que dice Moisés. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida dice: si tú crees y tienes fe, eres justificado. La ley del Espíritu de vida se trata de renovación, de entendimiento, de luz, de amor, de aceptación, de comprensión, de transformación, de ser mejor cada día. Pero la ley de Moisés era seca, era fría, era directa. Si la cumples, vives, y si no, mueres. Pero hablemos de un detalle bien interesante, porque cuando estamos hablando de todo esto, por supuesto que estamos hablando de Israel, estamos hablando de su pecado, estamos hablando, como dice Hebreos, que el pueblo de Israel no supo mezclar la palabra con fe. El pueblo de Israel cometió el último de los pecados, el cual fue crucificar al enviado de Dios. A ellos primariamente los apóstoles señalan su pecado, pero a la par de su culpa también se les habla de una gracia que justifica al que cree. En Isaías 53:5, por ejemplo, se nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Recordemos que este libro tiene que ver con el judaísmo y habla al pueblo de Israel, y aquí está hablando de las rebeliones del pueblo de Israel. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. En otras palabras, la causa de la cual Jesús fue molido fue a causa de las rebeliones de un pueblo que no quiso conocer a su Dios. La maldad y rebeldía del pueblo de Israel fue peor que la maldad de Sodoma y de Gomorra. Como ejemplo, leamos estas afirmaciones hechas por Jesús. Mateo capítulo 10, verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Verso 23. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sí, lo que dice Jesús es: si yo hubiese hecho estos milagros en Sodoma, Sodoma habría creído. Pero por cuanto tú no has creído, será más tolerable el juicio que hubo sobre Sodoma y Gomorra que sobre ti. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, el apóstol Pablo, como judío, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está refiriéndose a las Escrituras y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces las Escrituras señalaban acerca de la rebeldía y el rechazo del pueblo de Israel a su rey, a su Salvador, al enviado de Dios.
Tanto los apóstoles de Jesús como el apóstol Pablo entendían que el Cristo o ungido de Dios no solamente fue rechazado, sino que también fue crucificado por causa del endurecimiento y el pecado del pueblo de Israel. En Lucas capítulo 23, verso 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba orando por aquel pueblo que le estaba crucificando y que estaba rechazando el mensaje divino de amor y de verdad. Y él dice: perdónalos, porque lo que ellos estaban haciendo era rechazando a Dios mismo por cuanto estaban rechazando a su enviado. Es por esto que en Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, Jesús se entregó en amor por un pueblo que lo rechazó. Jesús se entregó voluntariamente y fue crucificado por causa del gran pecado de Israel de no aceptar la verdad, de no aceptar la luz, de no aceptar el amor de Dios. A partir de la caída y el pecado del pueblo judío, se levanta una luz que ahora alumbra a toda la humanidad. ¿Sí? Era propósito y era plan de Dios que así sucediera. Los gentiles no tenían nada que ver con Israel y su pacto, pero el amor de Dios y su gracia revelan al apóstol Pablo que los gentiles son partícipes de una salvación y de una gracia que hasta entonces era desconocida para ellos. Hoy en día el mensaje apostólico de salvación, justicia y libertad es universal y está disponible a todo hombre que pueda creer y por ende ser recompensado con la justicia divina que es a través de la promesa de gracia hecha al creyente Abraham y a su simiente de fe, la cual es Cristo. En resumen, el pecado de Adán, el gran pecado o hatad de Israel, y mi propio fallo o amartia me han permitido entender y ser consciente de la gracia de Dios y el don de justicia que es a través de la fe a todo aquel que cree. La fe me dice que soy tan justo y tan limpio como la justicia que viene de Dios mismo. Véase 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Como notas adicionales a la justicia que es por gracia y por fe, leamos Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24. Véase también Efesios capítulo 1, versos 5 y 6.